Bien, mire, en la economía todo está encadenado. Las variables básicas como el ingreso y el consumo explican el efecto positivo que se produce en la producción, el pago de impuestos, el empleo, la inversión y el ahorro. Por ejemplo, usted recibe un flujo de ingreso por su trabajo y con él paga el consumo diario de todos los bienes y servicios que a su vez provocan que quien los produce reponga los inventarios de esos bienes a la vez que se genera ocupación de esas personas que producen justamente esos bienes. Y al recibir por el pago de su trabajo un nuevo ingreso, de nuevo regresa a la economía en consumo y en ahorro. Y a ello es a lo que llamamos distribución del ingreso disponible. Y como usted lo ve, el consumo activa la producción y el empleo, el ahorro también es parte de ese ingreso, pero es aún más relevante, pues permite destinarlo a financiar la inversión fija. Y mire, no debemos confundir este concepto de inversión fija con el de depositar dinero en una cuenta de inversión financiera. Son cosas completamente diferentes. La inversión fija son todos aquellos activos que nos permiten producir los bienes y servicios que consumimos, es decir, son las inversiones en maquinaria, equipo, fábricas, plazas comerciales, camiones para el reparto de mercancías, computadoras y muebles para las oficinas, grúas, maquinaria de construcción, tractores, sistemas de riego, presas, antenas eólicas, paneles solares, pozos, equipos médicos, camillas, elevadores, autobuses de pasajeros, invernaderos, frigoríficos, refrigeradores incluso que usted ve ahí en las carnicerías, cortadoras y máquinas de coser. Todo esto es inversión fija, es decir, son activos que nos permiten producir otros bienes y que en consecuencia, pues obviamente producen también la ocupación de personas y el pago de impuestos. En cuentas claras, la inversión fija bruta es el motor del crecimiento potencial hacia el futuro. Véalo usted tan solo en las instalaciones de una fábrica de electrodomésticos o bien partes para automóvil. Se construye y se equipa para funcionar durante años, al igual que una obra pública como un puente peatonal. Pero ¿qué le parece si estas obras, por ejemplo, públicas y también la inversión privada, la revisamos mejor en cifras que den una muestra de la tragedia que está ocurriendo con la inversión fija y que está debilitando ese crecimiento de largo plazo del que le hablo? Muy bien, mire, esa inversión fija de todo lo que vale la economía, el 23-25% de ese ahorro se dedica justamente para financiar la inversión. Ese flujo de inversión proviene tanto del ahorro interno como del ahorro externo. ¿El ahorro externo qué es? Es ese ahorro que lo que provoca el interés de inversores extranjeros que vienen e invierten al país y que permiten financiar también la producción, la instalación de nuevas fábricas. Por esa razón, particularmente quiero que usted observe lo que ocurre en el año 2018. La suma de lo que permite financiar la inversión fija bruta, todo eso que le mencioné en bienes, en activos fijos, sumó en este año 25.7%. 25.7%, que si ahora lo vemos comparado con el año 2019, bajó a 24%. Ese 1.7% porcentual representa alrededor de 400,000 millones de pesos. Así que ya con ello usted puede tener una idea de lo que representa una caída en el financiamiento de la inversión fija bruta. Pero ¿de qué forma esa inversión fija bruta se descompone en inversión tanto privada como pública? Y bueno, mire, aquí tenemos desde los años 2000 al año 2020, cómo ha evolucionado la inversión fija bruta total con respecto al Producto Interno Bruto. De esa forma tenemos, por ejemplo, acá por el año 2006, 2007, tuvimos el mayor porcentaje de inversión fija bruta total. De esta forma, pues lo que tenemos es que cuando desafortunadamente, y discúlpeme que así lo diga, cuando inicia con este gobierno empieza a venirse para abajo la inversión fija bruta total. ¿Resultado de qué? De lo que nos habló justamente la maestra Laura González, de la desconfianza que generó, entre otras cosas, basado en una consulta popular, ¿verdad? Ahí, pero sin reglas claras, la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La inversión que se descompone también en inversión, le decía yo, de carácter privado, la inversión privada en estas últimas 2 décadas también ha tenido una evolución
desfavorable. Lo que esperamos nosotros que ocurra con la inversión privada es de que por cada peso que invierte el gobierno en inversión, 7 más se suman de inversión privada. Y si esa inversión privada, esos 7 adicionales de inversión que tiene la economía, van en franca caída, bueno, pues entonces no tenemos evidentemente argumento, como usted escuchaba también con nuestra invitada, de que la inversión privada tenga ese aliciente de confianza, de certidumbre hacia dónde va la actividad económica. Por eso lo que se anunció el día de ayer con respecto a que se invertirían 297,344 millones en los próximos 4 años, déjeme decirle en cuentas claras que desafortunadamente esa cifra es equivalente a lo que solamente en el año, por ejemplo, 2018 se invirtió. Es decir, en el año 2018 lo que tuvimos nosotros fue inversión fija por más de 300,000 millones en un solo año. Y ahora para los próximos 4 es lo único que se invertiría en 39 proyectos. Por eso es una tragedia. Y más tragedia si nosotros lo vemos en términos de la inversión pública, es decir, de donde saca el gobierno, ¿verdad?, para invertir en obra pública. Lo que usted ve, entre otras cosas, en esos puentes peatonales que le hablaba yo, o en una obra de agua y saneamiento, etcétera. Bueno, pues la proporción de la inversión pública, si pasamos al siguiente gráfico, por favor. Entonces, la inversión pública, que es decir, lo que va de nuestros impuestos hacia el gasto en inversión, va a representar en este año 2020 el porcentaje más bajo de la historia, 2,7% aproximadamente. En ese sentido, bueno, pues obviamente lo que nosotros esperamos es que la inversión pública, lo que se traduce de nuestros impuestos en términos de bienestar, en lo que nosotros aprovechamos, ¿verdad?, de obras, de bienes comunes, bueno, pues entonces está francamente en caída libre la inversión fija bruta. Déjeme decirle también que desafortunadamente la inversión fija hacia lo que se traduce no solamente en compra de estos bienes públicos para nosotros, representa también ese futuro potencial de crecimiento. Por eso es que me refería yo a que representa el pavimento hacia el futuro. Si no invertimos hoy en activos fijos, como los que usted ha escuchado en este detalle que le he dado, estamos dejando de potenciar el crecimiento hacia el futuro. Por esa razón es que cuando pues los economistas hacemos pronósticos de cuánto vamos a crecer hacia adelante, esta variable, la inversión, es la más importante, porque es la que va a potenciar las posibilidades al construirse una gráfica. Imagínese usted de emplear a personas por 5, 10, 15 o 20 años. ¿Cuándo ha visto usted que una fábrica se desmantele una vez terminada de un año para otro? Esto no ocurre. Entonces, por eso esa inversión es la que más falta le hace al país, en bien no solamente de crear los empleos, sino por los ingresos que obtenemos en nuestro bolsillo y también, desde luego, lo que eso traducimos también en consumo y en pago de impuestos. Así que, pues este es el diagnóstico de esta tragedia que está ocurriendo con la inversión en nuestro país. Pero vamos a cosas, desde luego, más agradables, ahora con la cápsula deportivo-financiera de esta semana, en la que revisamos y ponemos en cuentas claras la forma en que funciona y produce ganancias una industria un tanto desconocida para usted, pero que ahora en el confinamiento encontró un segundo aire, que es la industria de los videojuegos. Actualmente, los videojuegos se colocan como una de las principales actividades de entretenimiento, puesto que en ellos se experimentan realidades paralelas al tomar roles y modificar atributos de aspectos, que van desde lo cotidiano a lo surrealista. Pero las competiciones de videojuegos a través de plataformas digitales, llamadas eSports, han modificado la forma de pensar al deporte, ya que para algunas personas ha pasado de ser un pasatiempo en la comodidad de su sala a una actividad profesional asalariada que requiere de equipo y preparación especializada. Esto con el objetivo de obtener premios monetarios. De acuerdo a la agencia financiera de eSports, Newzoo, para este año, los ingresos generados por las competencias gamers rebasarán el $1 billón, donde alrededor de 800 millones de ellos vendrían de patrocinios, televisoras y redes sociales.
dada la gran audiencia de esta clase de entretenimiento, calculándose hoy en día en 500 millones de personas alrededor del mundo. Otra de las razones de tal incremento es que cada vez más personas encuentran lucrativo competir, ya sea de manera individual o grupal en distintos videojuegos, por montos que pueden alcanzar el $1.000.000. Además de considerarse rentable invertir en los eSports, también lo es en las compañías que diseñan videojuegos, por el gran impacto económico que generan, donde los videojuegos que están catalogados como sobresalientes en este ámbito por el número de participantes y espectadores son League of Legends, Counter-Strike y Dota 2. Esto sin mencionar que la industria de los videojuegos genera cerca de $150 billones al año, superando a la industria musical y cinematográfica juntas, que generan aproximadamente $100 billones. A raíz de la pandemia por COVID-19, varios eventos gamers han modificado o cancelado sus fechas de realización, ocasionando una pérdida económica limitada, pues antes de la aplicación de las políticas sanitarias en el mundo, se llegaron a acuerdos con patrocinadores y agencias sociales, donde algunos eventos se pueden proyectar en línea, dado que el espacio que requiere este deporte es virtual. Sin embargo, las pérdidas vendrán de la ausencia de asistentes en eventos de gran escala. Y sí, escuchó usted muy bien, ¿eh? Una industria que produce el equivalente a los ingresos de la industria discográfica y cinematográfica juntas, es decir, multimillonaria. Caray, yo no sabía ni siquiera tampoco este dato hasta que nos pusimos a investigar. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas, con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes 13 de octubre en vivo aquí en este estudio y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal. Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.